Hoy voy a mostrarle cómo la radiación puede ser un aliado para su salud. Hablaremos de un avance increíble en el campo de la radiactividad que ha cambiado la forma en que los científicos identifican el cáncer. Y al final, responderemos a una pregunta importante. ¿Es peligrosa la radiación utilizada en los exámenes médicos? ¿Existe un límite seguro para la cantidad de imágenes que podemos realizar? Para muchas personas, la palabra radiación es aterradora porque la asociamos con algo peligroso. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que la radiación puede utilizarse para cosas buenas. Seguro que alguna vez te has sometido a un examen médico con radiación, porque los hay de todo tipo. Imaginemos la situación de Emily, que iba corriendo por la calle, tropezó con algo, se cayó sobre el brazo y se hizo daño. Sintió mucho dolor y fue al hospital. El médico sospechó que Emily se había roto el brazo, y para estar seguro, pidió una radiografía. Esta prueba es bastante común, casi todo el mundo se la ha hecho al menos una vez en la vida, ¿verdad? La radiografía crea imágenes de varias partes del cuerpo, incluidos los huesos del brazo de Emily. Para realizar la exploración, el aparato emite una radiación llamada rayos X. Estos rayos son absorbidos en mayor medida por las partes densas del cuerpo, como los huesos, y en menor medida por otras partes, como la piel, los músculos y la grasa. Esta diferencia es muy importante para crear la imagen. Cuando los rayos son absorbidos por el cuerpo, la imagen es blanca, y cuando los rayos X lo atraviesan directamente, la imagen es más oscura. Pero los rayos X van más allá de mostrar huesos rotos. También se utilizan para detectar el cáncer. El cáncer es básicamente una aglomeración densa de células que absorben los rayos X, apareciendo blanquecinas en la imagen. Un ejemplo de ello es la mamografía, un tipo de radiografía de las mamas. Sin embargo, los avances no se detienen ahí. Hoy disponemos de aparatos mucho más modernos, capaces incluso de crear imágenes en 3D de nuestro cuerpo. Ahí es donde entra en juego la tomografía. Este aparato con forma de tornillo gira alrededor del paciente tumbado y emite rayos X en todos los ángulos posibles. Las imágenes se envían a un ordenador, que organiza todo y crea figuras realistas, revelando la profundidad de cada órgano. Aún con toda esta tecnología, faltaba algo esencial. ¿Cómo detectar los focos de cáncer que se extienden por todo el cuerpo? ¿Cómo entender las características del cáncer con estas pruebas de imagen? Fue entonces cuando los científicos tuvieron una idea audaz. En lugar de exponer al paciente a la radiación, ¿por qué no crear una prueba en la que se le inyecte una sustancia radiactiva? Veamos la historia de James, que empezó a sentirse muy cansado, pero pensó que era porque trabajaba demasiado. Unos meses más tarde, empezó a sentir que le faltaba el aire y pensó que era ansiedad. Unos meses más tarde, empezó a sentir dolor en las piernas, algo muy extraño. Cuando le hicieron algunas pruebas, le dieron el diagnóstico que nadie querría: cáncer de pulmón. Pero, ¿cómo podía el cáncer de pulmón causar dolor de huesos? James encontró la respuesta tras someterse a una prueba innovadora, la tomografía por emisión de positrones, conocida como PET-CT. Además de identificar una metástasis de cáncer de pulmón en el hueso de la pierna, el escáner reveló otros puntos de propagación por todo el cuerpo, una información valiosa para que el médico eligiera el mejor tratamiento. Todo ello fue posible gracias a la radiación. En la PET-TAC, el paciente recibe una inyección de un líquido que contiene moléculas de glucosa radiactivas. Así es, glucosa, el azúcar que las células de nuestro cuerpo utilizan como fuente de energía. Y ahí reside el gran secreto de esta prueba. Las células cancerosas, sobre todo las más agresivas, se multiplican intensamente. Estas células necesitan más glucosa. Por eso, cuando el paciente recibe la inyección, la glucosa radiactiva se propaga por el organismo, concentrándose en los lugares donde está presente el cáncer. A partir de ahí, se produce una reacción increíble. La glucosa radiactiva, como todos los elementos radiactivos, es inestable. Tiende a volver a su estado natural, no radiactivo. Para ello, libera una partícula llamada positrón. Probablemente hayas oído que los átomos tienen electrones, que tienen carga negativa. Pues bien,
El positrón es como el hermano del electrón, pero con carga positiva. Sin embargo, son hermanos que no se llevan muy bien. Cuando los positrones liberados por la glucosa radiactiva se encuentran con los electrones de las células del paciente, chocan literalmente entre sí y se destruyen. La energía de esta colisión se libera en forma de radiación gamma, esa radiación que vemos en las películas de Marvel activando las células de Hulk. Sí, es como la radiación de Hulk, o mejor dicho, radiación gamma que es captada por un dispositivo, localizando exactamente dónde está el cáncer del paciente. La mayor arma del cáncer, que es su rápido crecimiento, se utiliza contra sí mismo. El cáncer consume la glucosa radiactiva y, sin darse cuenta, revela su posición. Al final, al cabo de unas horas, el paciente elimina toda la glucosa radiactiva en su orina y queda libre de radiación. Increíble, ¿verdad? Me he pasado unas cuantas horas simplificando esta explicación para ti, así que dime a continuación si lo has entendido, y haz clic en me gusta si has llegado hasta aquí. La PET-TAC genera imágenes de todo el cuerpo y muestra pequeños focos de cáncer que serían muy difíciles de detectar mediante pruebas convencionales como los rayos X. Es una prueba excelente para ver si el cáncer ya se ha extendido fuera del órgano de origen. Pero las posibilidades no acaban ahí. A diferencia de las pruebas de imagen convencionales, que evalúan la localización y la forma del cáncer, la PET-TAC nos permite observar el comportamiento de las células. Utilizando el combustible del cáncer, la glucosa, podemos identificar si un grupo de células cancerosas consume más glucosa que otras, lo que indica la posibilidad de una masa cancerosa más agresiva. Un cáncer más agresivo se traduce en un etiquetado mucho más intenso en la imagen. Además, podemos evaluar si un tratamiento está funcionando, porque los puntos en los que el cáncer está activo disminuirán, al igual que el consumo de glucosa. Es como si asistiéramos a la muerte literal del cáncer. Y las aplicaciones de la radiación en los exámenes médicos van más allá de la detección del cáncer. Es posible utilizar sustancias radiactivas dirigidas a otros órganos, como el corazón, los pulmones, la tiroides e incluso los huesos. A partir de la lectura de la radiación, podemos evaluar el funcionamiento de estos órganos y averiguar si hay algún problema. Sin embargo, efectivamente existe un problema. Las personas con cáncer u otros problemas de salud suelen tener que someterse a algunas de estas pruebas varias veces. ¿Es mala tanta radiación? ¿Cuál es el límite del número de pruebas de imagen que puede hacerse una persona? Estamos constantemente en contacto con la radiación por el simple hecho de estar vivos. La Tierra recibe rayos cósmicos del espacio y diversos elementos radiactivos se dispersan por el ambiente. Cualquier examen que exponga al paciente a más radiación de la que recibe de forma natural preocupa a la comunidad médica. El objetivo es exponer a las personas a estas radiaciones solo cuando sea realmente necesario, para que los beneficios superen a los riesgos. Cuando se hace una radiografía de tórax, por ejemplo, la cantidad de radiación equivale a 10 días de exposición a la radiación ambiental. Una mamografía le expone al equivalente de 7 semanas de radiación natural. En el caso de exámenes más tecnológicos, esta cifra aumenta. Una tomografía por emisión de positrones expone al paciente al equivalente de 8 años de radiación ambiental. Aunque parezca mucho, la radiación de una tomografía por emisión de positrones sigue siendo cientos de veces inferior a la dosis capaz de causar daños inmediatos a la salud, como ocurrió en los accidentes de Chernóbil en Ucrania, por ejemplo. Lo ideal sería no necesitar los escáneres, pero cuando se trata de cáncer, no podemos aplazar las pruebas necesarias para su detección. Cuanto antes se detecten el cáncer y otras enfermedades, mayores serán las posibilidades de éxito del tratamiento y de salvar la vida del paciente. Sin embargo, hacerse una mamografía cada semana es un riesgo innecesario que compensa el beneficio de la prevención. Lo mismo puede decirse de hacerse una radiografía de mama sin sospecha de enfermedad. Aunque el cuerpo tiene mecanismos para corregir los errores del ADN causados por la radiación, lo cierto es que no sabemos qué puede hacer la exposición frecuente a pequeñas dosis de radiación, más allá del nivel natural. Como no podemos medir este riesgo, es mejor actuar según el principio de precaución. Para responder a la pregunta, las exploraciones radiactivas son más beneficiosas que peligrosas,
Pero es fundamental evitar exposiciones innecesarias. Y ya que hablamos de radiación solar, ¿son realmente eficaces los protectores solares? En este vídeo que aparece en tu pantalla te hablo de los efectos de los protectores solares en la piel, de cómo funcionan y de cómo están amenazando a una especie de vida marina. Así que haz clic en este vídeo y nos vemos en unos segundos.